Bien, muchas gracias a los organizadores por esta invitación y en particular a ustedes por estar interesados y atender desde la sala y desde sus hogares a estas conversaciones, de este espacio de ideas, de intercambios, donde vamos a poder tratar de conversar sobre el aporte que hacen las tecnologías biológicas, principalmente en este modelo productivo actual tan desafiante, con tantas oportunidades y en particular con tanta responsabilidad desde el sector agro en lo que hace a abastecer al mundo desde insumos básicos para la alimentación y para la producción en general. Y en particular le queremos agradecer a la naturaleza, porque la naturaleza a través de sus procesos y sus ejemplos nos desafía en forma continua a innovar y a buscar soluciones que anticipan el desarrollo de oportunidades que luego vamos a adaptar en nuestros sistemas productivos. Hoy estamos en un marco importante. El viento de cola del sector agropecuario pasa desde el lado de las oportunidades que dan la responsabilidad de alimentar una cantidad creciente de habitantes en nuestro planeta. Abundan las estadísticas, abundan las proyecciones que nos enfrentan a una práctica duplicación de la población mundial con respecto a lo que era un par de décadas atrás, en las próximas décadas, en un escenario de cambio climático donde algunas regiones tendrán desafíos y en otras va a haber grandes oportunidades de mejoras en la producción y en un proceso de cambio muy dinámico. Y entre esos procesos de cambios con alta dinámica encontramos en particular que, para hacer un poco de memoria, 50 años atrás, por cada habitante disponíamos de casi media hectárea de producción y hoy tenemos un sexto de hectárea disponible en la proyección de habitantes por aportes en la producción. Por lo tanto, la superficie de las tierras son limitadas en función de las demandas y los cambios en los hábitos alimenticios y los cambios en los hábitos del uso de nuestros insumos agrícolas también nos desafían por el crecimiento de las proteínas, el crecimiento de las demandas de las carnes en todas nuestras producciones. Entonces, cuando enfrentamos esto y lo mezclamos con la información que conocemos en lo que hace a esta gran oportunidad de crecimiento y esa gran velocidad del crecimiento en el cual estamos inmersos, vemos proyecciones, muchas coincidentes, algunas presentadas últimamente Fundación Producir Conservando y otras instituciones en nuestro país que nos dicen que estamos en condiciones en los próximos 10 años de alcanzar 180 millones de toneladas de producción. Es decir, estamos en condiciones de ampliar, tener un crecimiento vertical en nuestra oferta de alimentos al mundo y sabemos que en ese crecimiento tan importante, históricamente el crecimiento vino de la mano de un crecimiento proporcional en el uso de los insumos, en el uso de los recursos naturales para lograrlo. Y es aquí donde los sistemas biológicos nos enseñan que tenemos una gran oportunidad a desacoplar esta relación paralela de crecimiento entre la producción y la proyección de uso de recursos naturales con una mayor eficiencia en su uso, aprendiendo exclusivamente de lo que hace el sistema natural ante una demanda creciente de recursos. Y en ese contexto particular vamos a tratar de conversar sobre el rol de los productos microbianos y qué es la microbiología aplicada a la producción. No es algo moderno, es algo antiquísimo, ancestral. Hay antecedentes anteriores a Cristo en el cual el traslado de suelos por su fertilidad, no solo por su aporte de elementos nutritivos, sino también por su capacidad de aportar vida, era considerado una herramienta de manejo mejoradora de la producción. Entonces, cuando hablamos de microbiología agrícola, estamos hablando de algo que conocemos, que convivimos, que usamos, y principalmente a partir de conocer procesos que están originados en bacterias y en hongos con acciones benéficas de protección y también de mejora en la producción de nuestros cultivos, vamos a estar aportando en forma de tratamiento de semillas, en forma de aplicaciones en el mismo surco de la siembra, como también foliares sobre los cultivos, oportunidades de ser más eficientes y, en definitiva, de lograr ese acompañamiento a las demandas productivas en las cuales estamos inmersos. Un punto muy interesante a recalcar: en una cucharada de té
podemos encontrar más de 50 billones de microorganismos con procesos que naturalmente sostienen el crecimiento de las plantas en cualquier sistema. Y ese es el pilar en el cual nos estamos fundamentando para entender las oportunidades, y esa es la propuesta en la cual nos estamos involucrando día a día en el desarrollo de soluciones microbianas. Cuando hablamos de productos microbianos, estamos hablando primero de aislar. Aislar quiere decir separar. ¿Separar de dónde? De las condiciones naturales. En la búsqueda en las pasturas, en lotes de producción agrícolas, en condiciones normales de producción, en praderas, en bosques, estamos permanentemente seleccionando microorganismos por su apellido, género, por su especie, nombre y apellido, o por su composición intrínseca, es decir, su huella, su conformación, su secuencia molecular. Y eso lo hacemos gracias al avance de nuevas tecnologías que nos permitieron, a diferencia de décadas atrás, en pocas horas, en pocas semanas y a un costo bastante más accesible, poder llegar a hacer esas caracterizaciones y aislamientos en forma eficiente. ¿Y por qué lo hacemos en este primer paso? Primero lo hacemos sabiendo que en la rizosfera, ese espacio tan íntimo que está pegado a las raíces, ese suelo que contiene partículas minerales, pero también tiene materia orgánica y aloja a los microorganismos en plena actividad y comunicación con los cultivos, tenemos millones de oportunidades que a diario sustentan el crecimiento de un cultivo. Las plantas no crecen sin actividad biológica en su entorno rizosférico. Y en ese entorno rizosférico, las raíces, ahí tenemos un esquema donde podemos ver una amplificación esquemática de las puntas de una raíz con un exudado de la planta, es decir, alimentos que liberan las plantas en forma natural, permanente, que es percibido por los microorganismos. Estos microorganismos son atraídos por las raíces en forma específica. Esa atracción, que también puede ocurrir en forma no específica, tiene como resultado una interacción planta-microorganismo, una simbiosis, un relacionamiento que facilita, por un lado, la captación, la captura de nutrientes y consecuencia el mejor crecimiento de las raíces y consecuentemente el mejor desarrollo del cultivo y uso de otros recursos que están en el suelo. Y por el otro lado, esa activación de la rizosfera o de la microflora que crece junto a las raíces, de ayudar a través de distintos procesos enzimáticos o antibióticos, a competir y proteger esa raíz de microorganismos con acción antagónica o patogénica. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando? Estamos trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías con una visión muy importante. Primer paso, y lo podemos ver en este esquema, es el aislamiento. Aislamiento para nosotros que trabajamos en desarrollar tecnologías biológicas es la cosecha en condiciones naturales de microorganismos que naturalmente están aportando a la producción de las plantas, en algunos casos en cultivos, otras veces en pasturas, otros en ambientes extremos para adaptarnos a los diferentes escenarios en los cuales nos vamos a enfrentar en pocos años, y a partir de medios, es decir, de condiciones de nutrición, temperatura, humedad, crecimiento específicos, aislarlos, separar aquellos microorganismos que tienen capacidad de crecer, multiplicarse, reproducirse y que a la vez, una vez conocidos quiénes son, su secuencia de genética, y con un estricto control de sus riesgos, principalmente en lo que hace a la difusión de enfermedades o de problemas que pueden ocasionarse sobre plantas o sobre otros organismos, evaluarlos en condiciones extensivas. Y cuando hablamos de evaluarlos en condiciones extensivas es que pasamos a trabajar directamente al campo. El primer paso en los modernos modelos de selección de oportunidades biológicas para incorporar en nuestros desarrollos para mejora de producción pasan por una selección que trata de responder una pregunta fundamental: su aporte satisfactorio a la producción de los cultivos. Luego estudiamos el por qué eso es lo que ocurre, pero el primer paso es identificar microorganismos que a diario están ayudándonos a producir más. Y lo estamos haciendo, ya llevamos más de 5 años consecutivos con este secuenciamiento de trabajo, donde a partir de anualmente unos 2.000 microorganismos identificados, es decir, de los que se aislaron, los que se cosecharon,
los que pudimos conocer y seleccionar porque tenían actitudes positivas de crecimiento y cero riesgo hacia el ambiente de su reintroducción, evaluar su impacto en la producción de los cultivos. En el primer año lo llamamos descubrimiento. Todos los años evaluamos 2.000 microorganismos diferentes que ingresan a nuestros sistemas productivos bajo condiciones de estudio controladas, a campo, para que luego en la etapa avanzada, año siguiente, seleccionemos los 10 de mayor consistencia y mayor aporte a la producción y que luego de 2 ciclos van a seleccionar la cepa, el microorganismo único que va a pasar a etapas posteriores que puede llegar a ser en etapas finales de comercialización. Ese proceso es continuo, hagamos la cuenta simple, 2.000 microorganismos por año en 3 cultivos centrales, maíz, soja y trigo, y a la vez en 5 ya años de estudios hemos evaluado más de 10.000 microorganismos en lo que vamos en esta década, que están aportando ofertas potenciales de mejoras a la producción de los mayores cultivos agrícolas que tenemos en nuestro país y en el mundo. Hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Digamos, una pequeña pausa desde la teoría, desde el concepto de las tecnologías biológicas aplicadas a la producción. El primer punto es que los microbiomas, es decir, las poblaciones de microorganismos que crecen junto a las raíces en nuestros sistemas productivos, hemos aprendido que son muy parecidos entre localidades y entre cultivos. Es decir, tenemos un gran factor de mejora sin tener que generar diferenciales entre lotes agrícolas y lotes de condiciones naturales. Y eso es muy bueno, porque lo que estamos diciendo es ayudando a la naturaleza a agilizar su selección para aportar. Lo que a nosotros nos interesa es sustentar la producción ante un escenario cambiante y demandante como el cual estamos enfrentando. El segundo punto importante es que este trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos a través de alianzas, a través de desarrollos conjuntos con especialistas en etapas de caracterización básica, de riesgo ambiental y fundamentalmente en lo que hace a formulaciones y aplicaciones, porque la identificación es posible, la selección lo estamos logrando y la llevada a la producción es el gran desafío para hacerlo compatible con las demandas actuales, que son muy rápidas, son muy específicas y que se basan fundamentalmente en la posibilidad de producir productos agrícolas que generan soluciones de un impacto moderado sobre el sistema productivo y de un gran resultado positivo en lo que hace el resultado de la respuesta de los cultivos. Y la base de todos estos procesos se basa en su experimentación en condiciones de campo. La gran diferencia en la microbiología aplicada actual, y que vamos a ver algunos resultados, está pasando por transformar los laboratorios en campos. Estamos haciendo muchos estudios a campo que se anticipan a estudios de mayor detalle para la caracterización de los microorganismos. ¿Por qué? Porque nuestro resultado es cómo sustentamos la producción en forma ágil, rápida y aprendiendo desde la naturaleza. Cuando hablamos de pasado y futuro, imaginamos que el pasado era 1, 2, 5 microorganismos y el futuro son miles, ya lo sabemos, y también imaginamos que el pasado es algo que está muy alejado de nuestra realidad y el futuro todavía no llegó. Y en lo que hace a microbiología agrícola aplicada en la producción es algo que es presente. En el caso particular de cultivos de maíz, hoy en Argentina, parte de los híbridos que se cultivan tienen incorporación de tecnologías de origen biológico, microorganismos y sus derivados, que aportan a la mejor condición de crecimiento inicial, crecimiento vigoroso inicial que se representa con mejoras en la producción. Es el primer lugar en el mundo donde se desarrollaron tratamientos industriales, biológicos, que aplicados sobre las semillas mejoran la condición inicial de crecimiento del cultivo de maíz y es el primer lugar en el mundo donde ese resultado ya va a estar en su segunda generación en muy pocos años más a través de la búsqueda de mejoras en el crecimiento de las raíces. Eso que hablamos de futuro, que ustedes pueden ver en una imagen a la derecha de exacerbación del crecimiento de las raíces que ocurre en condiciones naturales pero heterogéneas, lo estamos trabajando y logrando ya en sus etapas finales de desarrollo incorporar en los tratamientos de semillas de maíz
en etapas industriales, es decir, las semillas de maíz ya están llevando tecnologías biológicas que mejoran su performance y hacen una reproducción de lo que la naturaleza haría para anticiparse a la necesidad de rápida colonización del suelo y rápido crecimiento para mitigar, anticipar problemas de nutrición y principalmente de crecimiento en etapas iniciales. En soja, hoy sabemos que más del 80% de nuestros cultivos de soja se inoculan en forma anual. Inocular es introducir un microorganismo a través de tratamientos de semillas, el uso de inoculantes con rizobios, esa bacteria que en íntima relación con soja ayuda a la fijación del nitrógeno, al uso del nitrógeno del aire para poder lograr las altas producciones en las cuales estamos acostumbrados a comunicarnos. Hoy ya está en su tercera generación e ingresando en la cuarta generación de tratamientos biológicos de mejora. El primer salto en la mejora productiva que vimos en soja a través de las tecnologías biológicas ocurrió aproximadamente unos 12 años atrás, cuando se incorporaron tecnologías biológicas en aplicaciones sobre las semillas que contemplaban moléculas señal que ayudaban, por un lado, al crecimiento de las raíces y por el otro, a un mejor proceso de formación de nódulos, es decir, de fábricas donde el cultivo iba a lograr nutrirse de nitrógeno a través de la relación con estos microorganismos. Pasaron nada más que 6 años y encontramos un nuevo microorganismo que, aplicado en combinación con este otro anterior, este hongo de origen natural, en nuestros suelos lo encontramos, que se llama Penicillium, lograba mejorar el crecimiento de las raíces y principalmente aumentar la eficiencia del uso de nutrientes. Entonces complementamos una práctica indispensable, que es la nutrición de los cultivos a través de las correcciones con fertilizantes, por ejemplo con fósforo, con azufre, con un cultivo preparado con sus raíces a capturar ese nutriente que estamos aplicando. ¿Qué lográbamos? Prácticamente duplicar la eficiencia del uso de los nutrientes, lograr más producción por los kilos de fertilizantes que estamos utilizando y en particular lograr estabilidad en los rendimientos de nuestros cultivos ante condiciones diversas de producción, siembras tempranas, siembras tardías, regiones del norte, regiones del sur, suelos fríos, suelos cálidos. Es decir, la microbiología en su aporte al sistema nos estaba ayudando a ser más eficientes ante una diversidad de escenarios productivos cambiante y en muchos casos heterogéneo y de difícil predicción. Y estamos muy próximos a la cuarta generación de productos microbianos aplicados en cultivos de soja, donde esa aplicación lo que nos está consolidando es el cultivo de soja en su todo como un sistema completo de aprovechamiento de los recursos que existen en nuestro sistema productivo, consolidando la etapa inicial. La base de un cultivo de soja es por lograr una estructura que logra capturar recursos del ambiente a través de un crecimiento continuo, no limitado desde las etapas de emergencia hasta su llenado de granos, y la actividad biológica introducida a través del tratamiento de semillas o alternativamente con la aplicación en los surcos de siembra nos está mostrando que la biología sigue consolidando ese crecimiento inicial fuerte para lograr plantas vigorosas y rendimientos sustentables. En el invierno también tenemos aportes biológicos y también tenemos tecnologías que se desarrollaron desde Argentina para el mundo, como es el caso de los primeros tratamientos biológicos en cultivos de trigo, que ya llevan más de 10 años en nuestro territorio, desarrollados junto con el INTA, con formulaciones en base a un microorganismo que mejora el crecimiento de los cultivos en sus etapas iniciales, y eso es Azospirillum, y lo que lograron estos desarrollos es consolidar un crecimiento activo inicial en una etapa donde el crecimiento está expuesto a grandes limitaciones de origen abiótico. Abiótico es decir, falta de agua, bajas condiciones de temperatura o limitaciones en la captación de los nutrientes que aportamos a través de la fertilización. Ese microorganismo, Azospirillum, tuvo su primer gran desafío en consolidarse en cultivos agrícolas diversos. El segundo desafío fue lograr formulaciones amigables a los sistemas productivos reales, es decir, el uso de fungicidas, el tratamiento anticipado de las semillas, el cuidado del cultivo, la alta especificidad de las variedades, buscando calidad además de producción. Y hoy estamos transitando en el futuro próximo, es decir, en las próximas campañas,
la incorporación de nuevos microorganismos que a esa condición de mejoras de crecimiento inicial se le incorporan procesos asociados al mejoramiento de la sanidad de las raíces y su capacidad de captura de nutrientes. Esos sistemas son dinámicos y recordemos que partimos de manejar 1 o 2 microorganismos, que para los que estudiamos agronomía era nuestra gran atracción, entender sus modos de acción y transmitirlos a los sistemas productivos, y hoy estamos ante un sistema continuo, rápido, eficiente, de búsqueda de soluciones en la naturaleza a través de nuevas herramientas y que principalmente buscan mejorar la producción de los cultivos para abastecer nuestro supermercado. Para ir redondeando en estos conceptos, cuando nos referimos a acelerar las mejoras en la producción y hablar de la microbiología aplicada desde el presente y hacia el futuro, estamos viendo que las contribuciones que históricamente conocimos hacia cultivos de soja mayormente, logrando una alta eficiencia en el uso de un nutriente como es el nitrógeno que proviene del aire y ayudando a la sustentabilidad del cultivo y su productividad, se expande a nuevos cultivos. Y esa microbiología aplicada a nuevos cultivos, en cuyos casos y ejemplos ya transitamos a diario nuestros sistemas productivos, incluyen maíz, incluyen trigo, incluye poroto, incluyen las legumbres de invierno, los cultivos de cereales de invierno y, en algunos casos, cultivos intensivos. Que el objetivo principal de la microbiología aplicada en esta búsqueda a través de los procesos naturales es mitigar, es anticipar, es prevenir la ocurrencia de procesos abióticos que van a complementar las mejoras genéticas de crecimiento y adaptación a los ambientes diversos en los cuales exponemos nuestros cultivares. Los modos de acción no son únicos, son múltiples, algunos son más específicos, otros son más generales, pero lo importante es que en su etapa inicial del proceso de selección lo que pesa es el aporte a la producción y el mantenimiento de la calidad. Que la búsqueda de estos procesos es una mejora continua de soluciones que se integran a condiciones productivas muy diversas y principalmente cuando hablamos de condiciones productivas no es solamente lotes de producción, sino regiones, estrategias empresarias, condiciones de políticas y de reglamentación y por sobre todas las cosas lograr un crecimiento sustentable de los sistemas productivos que siguen siendo y van a seguir siendo el pilar de este supermercado en el cual estamos participando. Todo esto aplicando nuevas herramientas que hacen al desarrollo de las tecnologías. Esas nuevas herramientas parten desde el conocimiento profundo de la parte genética, el conocimiento profundo de las formulaciones y su adaptación a los sistemas productivos con un íntimo grado de comunicación con las necesidades del cliente, donde no estamos solamente enfocados en el cliente productor, sino en el cliente usuario de esos productos que tiene sus requerimientos, sus exigencias y también sus aportes en lo que hace al diseño de estas alternativas. Con esto les quería agradecer y transmitir un mensaje que desde el desarrollo de tecnologías aplicadas sobre semillas, innovamos en cada semilla y cada semilla es nuestro objetivo de mejora de la producción y el sostén de la producción del país. Muchísimas gracias.